Ahí ya estamos grabando. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por mostrar pues la diapositiva. Voy a compartir pantalla. Y vamos a mostrar la diapositiva sobre materia y energía. Me dicen si la ven clara o si la ven borrosa o cómo la ven. ¿Cómo están viendo la diapositiva allí? Sí, se ve bien. ¿La están viendo bien? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Sí, profe, sí. Ok. Bueno, ahí está. Me dicen ustedes que está clara. Bueno, entonces, materia. Dice que es materia, pero pues como vamos a hablar de la materia, y esto hace parte de la ciencia química, entonces primero vamos a empezar por definir qué es la química. La química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que ésta experimenta sin que se alteren los elementos que la forman. Viene después la definición de materia. ¿Qué es materia? Materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio. Cierra el micrófono, cierra el micrófono. La materia de que están hechos los objetos y los seres tienen propiedades que nos permiten diferenciarla. La materia, ya sea inerte o viva, posee masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Todo cuanto existe a nuestro alrededor está compuesto de materia. Para redondear esta definición, el universo es la materia. Y en el universo están contemplados todos los planetas, todos los satélites y el universo en su conjunto. La materia tiene propiedades. Dentro de las propiedades de la materia tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. Cuando hablamos de propiedades físicas, son aquellas que se pueden medir u observar sin alterar la composición de la sustancia. Por ejemplo, si hablamos de la propiedad, vamos a mencionar el punto de fusión, vamos a mencionar la temperatura, la densidad, brillo, color, olor, sabor, peso, masa y volumen. Todas estas propiedades que acabo de mencionar tienen sus divisiones. Propiedades intensivas y propiedades extensivas. Vamos a mirar cómo es eso. Todas las propiedades de la materia, aquí estamos hablando de las propiedades físicas. También hay propiedades químicas. Dice que las propiedades químicas es la capacidad de una muestra de materia para experimentar un cambio en su composición o estructura bajo ciertas condiciones. Aquí hay unos ejemplos de las propiedades químicas. Por ejemplo, dice, cuando un metal se oxida, aquí hay cambio de la propiedad de la composición. Cuando usted toma una sustancia, un producto y lo fermenta, vía ejemplo, el maíz o el trigo, o maíz, trigo, la avena, cebada, todos esos materiales se pueden fermentar. Entonces hay un cambio aquí químico, o sea, porque hay una alteración de la naturaleza de la materia. Cuando usted toma papel, la celulosa, que es el papel, y usted lo quema, inicialmente tiene un sólido, que es la celulosa, pero al quemarlo le está alterando la naturaleza a la celulosa. Y al final, ¿qué le va a quedar? Cenizas. O sea, usted está pasando de un estado sólido a otro estado sólido. Usted allí puede decir que tiene una reacción homogénea. Cuando usted va de un estado sólido a otro estado sólido en una reacción química, tiene una reacción homogénea. Y eso pasa aquí cuando usted quema el papel, quema la celulosa y la transforma en ceniza. O sea, aquí esto se
este fenómeno, pues aquí lo toman como inflamabilidad, ¿no? Porque el papel pues se quema. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Jóvenes? ¿Seguimos o alguien tiene preguntas? No, no, señor. Ok, sigamos. Continúe. Bueno, listo. Les decía que las propiedades de la materia son dos, las intensivas y las extensivas. Aquí en las intensivas no dependen de la materia, no dependen de la masa. O sea, son independientes. Las intensivas son independientes de la masa. Temperatura, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, índice de refracción. Vamos a dar un ejemplo sobre las propiedades intensivas. Ahorita que está de moda el COVID, a todos nos están midiendo la temperatura. Pero miren que la temperatura no le dicen a usted cuánto pesa, ni qué altura tiene, si es gordo o si es flaco. Entonces, como usted le está midiendo la temperatura simplemente, entonces la temperatura es independiente de la masa. Entonces, allí a usted le están midiendo una propiedad intensiva. Usted puede tener 37 grados y todo el grupo también puede tener 37 grados. Y a ninguno del grupo le están preguntando qué peso tiene, o sea, qué masa tiene. Entonces, esa medición es independiente de la masa. Otra propiedad intensiva, la densidad. Si usted toma una botella de 1 litro y le mide la densidad de esa agua que contiene la botella, le va a dar 1. Si usted tiene una botella de 500 mililitros, le mide la densidad y le va a dar 1. Allí no le están preguntando cuánta masa tiene de agua. ¿Sí? Entonces, esa es una propiedad intensiva. ¿Está claro hasta allí? Vamos a las propiedades extensivas. En las propiedades extensivas sí hay que tener en cuenta la masa. Y ejemplo de propiedad extensiva, el volumen. En una botella de 1 litro va a tener un volumen mayor que en una botella de 500 mililitros. Entonces, como estamos midiendo el volumen allí, entonces allí sí estamos teniendo en cuenta la masa, porque el volumen de agua es distinto y la masa que contiene cada uno de ellos va a ser distinta. ¿Listo? Ese es el ejemplo a grosso modo de qué es una propiedad intensiva y qué es una propiedad extensiva. Ahora, por ejemplo, usted puede coger dos propiedades extensivas como la masa y el volumen y puede hallar una propiedad intensiva como la densidad. ¿Qué es la densidad? Es la masa sobre el volumen. De dos propiedades extensivas te pasas a una propiedad intensiva, que en este caso sería la densidad. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, no se van a confundir. La densidad es una propiedad intensiva a pesar de que el resultado se obtiene de dos propiedades extensivas. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿O continuamos? Profe, yo sí tengo una duda. ¿Usted estas diapositivas las va a compartir en la plataforma de Avast? Estas diapositivas todas están en Avast. Lo que pasa es que esta que les estoy mostrando yo aquí es un condensado de lo que yo les puse en Avast. Pero esta que les estoy mostrando aquí se la voy a mandar a YouTube y ustedes en YouTube la pueden ver porque yo les voy a mandar el link. ¿Listo? Ah, listo, profe, sí. Van Vale. a tener esta información y van a tener la información global que es más amplia en el Avast. En el Avast también está esta muestra de materia y energía, pero más amplificada. Aquí está un poquito más condensada por el tema del tiempo. Sí, señor, listo, vale. Bueno, ok. Acá, ¿qué tenemos? La materia, ¿cómo se clasifica? La materia se clasifica en sustancias y en mezclas. Las sustancias se pueden dividir en sustancias simples y en compuestos.
Las mezclas se pueden dividir en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Ejemplo de sustancias simples. Aquí tenemos gases, metales, no metales, metaloides. O sea, las sustancias simples que son, de acuerdo a la tabla periódica, los elementos, ¿sí? Míralo, aquí está, elementos formados por una sola clase de átomos. Todo lo que ustedes manejan a nivel de tabla periódica son sustancias simples, son elementos. Aquí hay un ejemplo, oxígeno, O2. Aquí hay dos átomos de oxígeno, pero hay una sola sustancia, que es oxígeno. Al haber una sola sustancia, estamos hablando de un solo elemento. No por el oxígeno, no porque el oxígeno sea diatómico, está constituida por dos sustancias distintas, no es por una sola. Y como está constituida por un solo elemento, entonces es una sustancia simple. No se van a dejar confundir. La naturaleza es diatómica, pero su constitución es de un solo elemento. Por eso es una sustancia simple. Acá vamos a hablar de compuestos. Hay compuestos orgánicos y compuestos obviamente inorgánicos. Estos están formados por dos o más elementos. Aquí nos dan un ejemplo, el dióxido de carbono. Hay un átomo de carbono y dos átomos ¿de qué? De oxígeno. Esta molécula es monoatómica. El oxígeno es una molécula monoatómica. ¿Qué quiere decir? Que está constituida por un solo elemento. Esta de acá es diatómica. El dióxido es diatómica. ¿Qué quiere decir? Está constituida por dos elementos. ¿Vale? Aquí aparentemente hay tres átomos, dos de oxígeno y uno de carbono. Pero la constitución de la molécula es de dos elementos, carbono y oxígeno. Entonces esta molécula es diatómica. No se van a dejar confundir por ese lado. Bueno. Aquí tenemos las mezclas heterogéneas, soluciones. ¿Quién me da un ejemplo de mezclas heterogéneas? Que es ustedes a diario lo hacen en la casa. Cuando ustedes están desayunando, ustedes al café, ¿qué le agregan? ¿Qué sólido le agregan al café? ¿O al chocolate? Azúcar. Azúcar o leche. Azúcar. Sólido, azúcar. ¿Correcto? Sí, azúcar. Cuando ustedes le agregan el azúcar al café, al chocolate, lo que están haciendo ustedes es que están teniendo una solución donde el sólido se va a diluir en ese líquido. Pero ahí la mezcla no es homogénea. ¿Por qué? Porque ustedes perfectamente, mediante un proceso físico, ustedes las pueden separar. Ponen ustedes, por ejemplo, a hervir el agua, y cuando el agua se evapora, les debe quedar un residuo ¿de qué? De azúcar, o le debe quedar residuo de sal. Si en ese caso, en lugar de azúcar, tienen sal. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo, leche con agua, me imagino. Entonces, si hacemos la separación, al final nos va a quedar en el fondo, ¿qué? Residuo de leche, porque todo el agua se va a evaporar. Entonces, estas son mezclas heterogéneas. Normalmente las mezclas heterogéneas se presentan entre dos estados de agregación diferentes. Un sólido y un líquido. O un líquido y un sólido. ¿Sí? Dos estados de agregación diferentes nos dan una mezcla heterogénea. Acá pasamos a las mezclas homogéneas. Aquí me confundí. Aquí hablamos de mezclas homogéneas. Leche, me está hablando de que es una mezcla homogénea. Me excusan ahí el error. Acá estamos hablando de las heterogéneas. Las heterogéneas, ya lo comentamos, leche, agua con azúcar o agua con sal. ¿Listo? Entonces, estas se pueden separar perfectamente calentando la muestra y mirando al final qué residuo queda. Entonces aquí ya sabemos que es una mezcla heterogénea. Las mezclas heterogéneas
sí, son vistas, a simple vista se pueden observar. En una mezcla homogénea, a simple vista no puedes distinguir sus componentes. Es mucho más complejo, es mucho más difícil. Pero por cualquiera de los métodos físicos o químicos se pueden separar. Eso no hay ningún inconveniente. Verbi, gracias. Si usted tiene aquí una mezcla homogénea de alcohol y agua, alcohol con agua, es homogénea. Entonces usted va a hacer una separación, pues, ¿qué utiliza? Destilación simple. La somete a destilación simple y hace la separación. ¿Cómo se hace esa separación? Por diferencias de punto de ebullición. El agua ebulle a una temperatura de 100 grados y el alcohol ebulle a una temperatura de 56 grados, 65 grados. Entonces vas a recoger primero el alcohol, primero el alcohol porque pues el vapor sale, lo condensas con agua fría y vas recibiendo gota a gota y vas recibiendo el alcohol. Mientras que en el recipiente te va a quedar el agua, porque el agua va a ebullir a una temperatura más alta. Cuando el sistema alcanza la temperatura de 56 grados, 65 grados, lo primero que sale del vapor es el alcohol, porque es la sustancia con un punto de ebullición más bajo. ¿Está claro? ¿Estamos claros hasta allí? Sí, señor. Ok. Separación de mezclas. Por ejemplo, aquí dice imantación. ¿Esto qué significa? Que tenés un sistema que posiblemente tenés hierro y tenés arena. Por ejemplo, hierro y arena. Aquí dice hierro y sal. Es la misma historia. Entonces, tomas un imán y por la acción del imán, o sea, el metal se va hacia el hierro, hacia el imán. Entonces, esta es una forma física de hacer una separación de dos sólidos. ¿Sí? Y esta es una forma de separar una mezcla. Otra forma de separar mezcla, mediante filtración. Tenés un líquido y tenés un sólido y querés separarlo. Entonces, esta técnica es válida, separación de un sólido de un líquido. Aquí toman arena y agua como ejemplo, y es válido, arena y agua, y se separa. ¿Dónde va a quedar la arena? En el filtro. ¿Dónde va a pasar el agua? Al vaso. Otra forma de obtener una separación de mezclas, ya lo vimos anteriormente, sal con agua. Si vas a hervir, a hervir la solución, al final, en el recipiente te debe quedar un residuo de sal y todo el agua se debe evaporar. Esta es otra técnica para separación de mezclas. Y acá tenemos otra técnica para la separación de mezclas, que es lo que les comentaba anteriormente, la destilación. Aquí puedes tener agua con etanol, y entonces vas a separar el agua y el etanol por diferencias de temperatura, por diferencias del punto de ebullición. Ustedes desafortunadamente pues no hacen prácticas de laboratorio, que el curso debería tener práctica de laboratorio, a ustedes les sirve para su profesión como tal. Pero bueno, la universidad maneja otra mecánica en ese sentido y desafortunadamente pues yo creo que ustedes sí hacen prácticas de laboratorio, pero me imagino a nivel de suelos, ¿no? Harán análisis de suelo y lo llevan al laboratorio de suelos y allí pues, pero no es lo mismo la práctica de laboratorio de suelo que la práctica de laboratorio de química, donde ya vas a hablar de pH, donde te van a hablar ya de soluciones, donde ya te van a hablar de concentraciones, etcétera, ¿no? Entonces son dos cosas muy distintas. Bueno, creo que hasta aquí terminamos ya con este tema de la materia, de su clasificación. Entonces vamos a ver aquí los estados de la materia, los estados de agregación. Entonces la materia tiene un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. Si ustedes miran este gráfico, Profe, sí, dígame, y el estado plasmático. ya vamos para allá. Vamos para allá. Si ustedes miran el sólido, observan que el sólido está mucho más compacto
Los átomos aquí están mucho más compactos que en el líquido y que en el gas. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir aquí? Que hay menos desorden en el estado de agregación del sólido. Hay un poco más de desorden en el estado de agregación de líquidos y hay más desorden en el estado de agregación de gas. ¿Eso qué significa? Que la energía cinética aquí es mucho menor que la energía cinética aquí y es mucho mayor acá. Cuando la energía cinética es alta, entonces miren el gas. Aquí este gas tiene muy dispersos, los átomos están muy dispersos en el gas. Aquí medianamente dispersos y aquí están totalmente agregados. Por eso es que cuando nosotros miramos una lámina metálica, pues es un sólido compacto. Pero si usted mira el agua, los bebedores, los que van a las cantinas y les gusta el whisky y lo miran, entonces ustedes van a ver que el líquido va a estar en esta forma. Si ustedes tienen pimpina de gas en la casa, ¿sí? Entonces a ustedes les van a decir que tomen todas las precauciones porque pues el gas es muy volátil y el gas es muy peligroso. ¿Por qué? Porque miren las moléculas como están dispersas. Entonces la fuga aquí es muy rápida en cuestiones de gas. El estado de agregación del gas es muy volátil. Su compañero me hablaba ahorita del estado plasmático. Sí, señor, la materia tiene también el estado plasmático, pero el estado plasmático es más propio de los volcanes. O sea, ahí estamos hablando de temperatura de 1000 grados Celsius. Temperaturas muy altas, que eso pues, al acercarse uno a algún volcán con una temperatura a ese nivel hay que tener trajes especiales, porque si no, pues, puedes morir por efecto del calor. Sigamos. ¿Alguna pregunta más? Está todo claro, bro. No, señor, claro. Bueno. Hasta allí estamos claros. Esta parte, mire, esta parte de la teoría atómica, eso hace parte de lo que nosotros vimos en periodicidad química, pues no me parece que debemos pues ahondar mucho sobre esto. Básicamente nosotros lo de hoy era materia y energía, ya lo pasamos. Voy a mostrarles acá otra cosita. Aquí está, dice, medida las propiedades de la materia. Las unidades en las cuales se mide la materia, por ejemplo, hablamos de longitud y hablamos de metro. Pues aquí están los símbolos, ¿sí? Si usted tiene una sustancia, se habla de mol, y el símbolo también es mol. Si hablamos de masa, podemos hablar de kilogramos o podemos hablar de gramos, ¿sí? En términos de temperatura, normalmente nosotros trabajamos grados centígrados y grados Kelvin. ¿De acuerdo? Nosotros cuando vimos el estado gaseoso y todo este cuento que vimos en clase, nosotros hablábamos de que todo lo que fuese grados centígrados había que convertirlo a grados Kelvin. ¿Sí recuerdan eso? ¿O ya se les olvidó? Nosotros vimos eso. Sí, profe, ya se olvidó. Mucho tiempo. Nosotros vimos esto y nosotros decíamos que el grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. ¿Se acuerdan? Grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Esa es la conversión. Acá, creo que acá adelante está. Aquí hablamos de masa y volumen. ¿La masa en qué se mide? ¿En kilogramos o gramos? El volumen en litros, mililitros o galones. ¿Sí? Estas son las unidades. Definición de masa. La masa es la medida que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo.
En el sistema internacional, para el sistema internacional, la unidad de medida es el kilogramo. ¿Sí? Utilizan kilogramos en lugar de gramos. Estos son ejercicios de conversiones, ustedes los pueden realizar, lo pueden hacer, esto es algo sencillo, no me lo tienen necesidad de mandar, no hay necesidad que me envíen esto, porque esto es muy simple, muy sencillo, entonces no vale la pena pues que ustedes me envíen eso, simplemente a modo de ejercicio para que ustedes practiquen cómo se hacen las conversiones de una unidad a otra. En la parte química nosotros trabajamos siempre con factores de conversión. Esto que está aquí se refiere a factores de conversión. Normalmente la gente se acostumbra a hacer la reglita de 3, pero la reglita de 3 ya, eso es para la escuelita de Doña Rita. Entonces, como estamos hablando de otro nivel, entonces nosotros hablamos de factores de conversión. Esto es para que ustedes se familiaricen cómo se maneja el factor de conversión. Aquí viene el tema de la temperatura. Dice que la temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Pues usted puede medir la temperatura en frío o puede medir la temperatura en calor, dependiendo en qué sitio se encuentre, en qué sitio esté. Aquí están las diferentes escalas de temperatura. Aquí hablan de temperatura Kelvin, de temperatura Celsius y de temperatura Fahrenheit. En Estados Unidos y en Europa, normalmente cuando ustedes ven la televisión, allá no te hablan de grados Kelvin ni de Celsius, sino de Fahrenheit. Y aquí están las conversiones. ¿Sí? ¿Cuánto va de Kelvin a Celsius, de Celsius a grados, en grados centígrados y de Fahrenheit? Digamos, aquí dice fusión, ebullición. Aquí están los diferentes valores. ¿Listo? Aquí están las tablas de conversión. ¿Sí? Esta que tienen ustedes aquí son las tablas de conversión. Normalmente nosotros estamos trabajando con esta, la última. Grados Kelvin, es grados Celsius más 273. ¿Sí? Aquí están cómo se convierte de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, de Kelvin a Celsius y de Celsius a Kelvin. Allí hay dos ejercicios para la práctica de conversión de temperatura. Eso también lo pueden hacer ustedes. No hay necesidad que me envíen eso. Eso es para que ustedes practiquen y más o menos se den cuenta cómo cambiar de un grado de temperatura a otro grado de temperatura. Aquí está estimado lo que es la relación de la densidad con la masa y el volumen. Recuerden que yo les decía que de dos propiedades intensivas llegamos a una propiedad extensiva. Aquí dice masa y volumen. Masa sobre volumen es la densidad. ¿Sí? La masa y el volumen son magnitudes extensivas que dependen de la cantidad de materia, pero la densidad no es extensiva, o sea, que no depende de la cantidad de materia. Miren que aquí que la masa es extensiva y el volumen es extensiva. Y sin embargo, el resultado es una propiedad intensiva, como es el caso de la densidad. Allí hay un ejercicio también para cálculo, vía ejemplo. ¿Cuál es la masa total? Y ahí está resuelto el problema. Aquí tienen un ejercicio sobre densidad. Ya saben que densidad es masa sobre volumen. Es simplemente calcular el volumen. Ya tienen la densidad y sacan el resultado de una manera expedita. Acá hay otro ejercicio más sobre volumen de cilindros. Esto también es otro ejercicio que también lo pueden hacer, lo pueden calcular. Ahí está resuelto. En parte, entonces, no hay ningún problema. Esto lo pueden hacer ustedes como ejercicio en la casa. ¿Cuál es la masa tal? Ahí está.
calcular el volumen en litros. También lo pueden hacer muy sencillo. Simplemente es aplicar la fórmula de densidad masa sobre volumen. Bueno, hasta allí llegamos con el tema de las bibliografías. Aquí están. Toda esta información les va a llegar a ustedes cuando yo se los les envíe el link y ustedes pueden mirar esta situación en YouTube. Voy a dejarlos ahorita con un video. Pónganle mucho cuidado a este video porque de allí voy a hacer la pregunta sobre el tema de la reacción de fisión nuclear. Entonces, los invito a que le pongan mucho cuidado a este video. Vamos a salirnos de compartir pantalla. Volvemos a entrar a compartir pantalla para mostrarles el video que les anuncié. Antes de mostrarles el video, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Qué claridad necesitan sobre lo que acabamos de ver? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. ¿Los compañeros varones tienen preguntas? No, señor. ¿Todo está, Profe, buenos días. ¿todo está claro? Lo que Sí, no... el tema de hoy sí. Ok, bueno. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver este tema, que es el complemento de la clase de hoy. Es un tema muy interesante, necesito que le pongan cuidado. Diferencia entre materia y energía. Diferencia entre materia y energía. Le pone mucho cuidado a este tema que es muy interesante. El universo es un enorme compuesto de materia y energía, un sistema de masas en movimiento. Algunas masas, como las estrellas, producen energía. Otras, como los planetas, absorben la energía emitida por estas estrellas. La energía que emite nuestro Sol alcanza a todos los planetas del sistema solar, incluyendo, por supuesto, la Tierra, ya que nuestro planeta forma parte de un gran sistema de energía y materia, al igual que todo lo que se encuentra en él. Una parte de nuestro planeta se compone de materia y otra de energía. Por ejemplo, esta roca es materia. ¿Qué ocurrirá cuando metemos la roca en un vaso lleno de agua? ¿Qué nos demuestra? La materia ocupa espacio. La materia también tiene masa. Cuando medimos el efecto de la masa de la roca producido por la gravedad, lo que medimos es su peso. Se desplazará la roca y no se le aplica una fuerza. No. Decimos que esto se debe a la inercia. Nuestro planeta, al igual que nuestro universo, se compone de materia, tiene masa e inercia y ocupa espacio. El estado de la materia puede ser sólido, como estas rocas, líquido, como esta agua, o gaseoso, como el aire. Los distintos estados pueden explicarse por la teoría molecular cinética. Las moléculas de un sólido se encuentran unidas. Esto explica el por qué los sólidos tienen sus formas características. Los líquidos se adaptan a la forma de sus envases. Esto ocurre porque las moléculas de los líquidos se encuentran más separadas que en los sólidos.
Las moléculas de un gas están aún más separadas y, por lo tanto, tienden a dispersarse en cualquier espacio en que se encuentren. Este gas es dióxido de nitrógeno. La parte más pequeña del dióxido de nitrógeno es una molécula. Una molécula de dióxido de nitrógeno se compone de 3 átomos, 1 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Cuando una molécula se compone de más de un átomo, la sustancia, como el dióxido de nitrógeno, se denomina un compuesto. El cobre, que se compone de solamente un tipo de átomo, se denomina elemento. Los científicos han descubierto más de 100 elementos distintos. Podemos considerar que un átomo se compone de un núcleo con carga positiva, rodeado por electrones con carga negativa. Casi toda la masa del átomo se concentra en el núcleo. Este se compone de protones, neutrones y otras partículas. El número de protones y de neutrones en el núcleo determina el tipo de átomo. Los físicos nucleares han estudiado estas partículas mediante aceleradores de partículas. Se pueden transformar los protones y neutrones en otros tipos de materia, haciendo que choquen con otras partículas enérgicamente. Se pueden observar las trayectorias de las partículas nuevas mediante fotografías tomadas en una cámara de burbujas. Estas trayectorias muestran que la mayoría de las partículas existen solo momentáneamente. Utilizando fotografías, los físicos han aprendido más sobre la estructura de la materia. También han descubierto la antimateria, que posee electrones positivos y núcleos negativos. Luego de los núcleos y electrones en órbita de los átomos que forman moléculas, proviene toda la materia de nuestro planeta y de nuestro universo. Los seres vivos, así como los que no tienen vida. El estudio de la materia en movimiento ha originado nuestros conceptos modernos sobre la energía. La energía en movimiento se denomina energía cinética. Se puede transferir la energía cinética. Esto puede ocurrir cuando un objeto choca con otro. Vamos a ver qué ocurre con dos masas iguales, como estas dos bolas. La bola número 1 tendrá mayor velocidad. La bola que recibe el choque es la que más se desplaza. A mayor velocidad, mayor energía cinética transferida. Veamos lo que ocurre con dos masas desiguales, como estas dos bolas. Ambas tendrán aproximadamente la misma velocidad, pero la bola metálica tiene mayor masa. La bola contra la que choca es la que más se desplaza. A mayor masa, mayor energía cinética transferida. Los ejemplos de la energía cinética que hemos estudiado con estas bolas tienen una relación con la energía potencial. Cuando elevamos una bola, le proporcionamos un cierto potencial o posibilidad de movimiento. Cuando la bola se deja caer, la energía potencial se transforma en energía cinética. Los cambios en la energía cinética son también responsables de los cambios de estado. Consideremos la materia en su estado sólido, el hielo, por ejemplo. Pensemos en las moléculas que lo componen. Aunque las moléculas de un sólido se encuentran en movimiento constante, mantienen la misma posición en general. Sin embargo, si se calienta el sólido, aumenta la energía cinética de las moléculas y empiezan a separarse más. La materia se transforma de un estado sólido en un estado líquido. El hielo se transforma en agua. A medida que las moléculas aumentan su energía cinética, se separan. El líquido se convierte en gas. Ahora, las moléculas
partículas se separan todavía más, rellenando los espacios que ocupan. Los científicos que estudiaron los gases de gran energía, como aquellos que se encuentran en la atmósfera de las estrellas, observaron un cuarto estado de la materia, el plasma. La materia que compone la corona solar es plasma. Los átomos han perdido sus electrones. El plasma conduce la electricidad y reacciona a los campos magnéticos. Gran parte de la materia que forma el universo es plasma. La aurora boreal es el resultado de un bombardeo de la atmósfera de la Tierra por el plasma. El plasma es una corriente de partículas eléctricas desprendidas del Sol, lo que se denomina viento solar. De este modo se pueden explicar los distintos estados de la materia basándose en el movimiento de los átomos y de las moléculas. Pero en el interior de cada átomo, los electrones se mueven en órbitas. Cada órbita es el resultado de un cierto nivel de energía de los electrones. En el caso de los metales, como en el alambre de cobre de este circuito, algunos de estos electrones que están en órbita pueden desplazarse de un átomo a otro. A la energía cinética de los electrones en movimiento la llamamos energía eléctrica. Los electrones que componen los átomos que forman este filamento metálico absorben la energía de la corriente eléctrica. Estos electrones alcanzan mayores niveles de energía. En muy poco tiempo vuelven a sus niveles iniciales y emiten su propia energía adicional en forma de fotones. Esto produce la luz que vemos. De forma similar, los electrones producen luz en los tubos fluorescentes. Las ondas de luz visibles solo son parte de un amplio espectro de la energía que denominamos espectro electromagnético. Estas radiaciones abarcan desde las radiaciones más bajas, como las de la radio, hasta las altas energías de los rayos X y gamma. Así observamos que los electrones en movimiento son responsables de muchas formas de energía y que la materia y la energía están muy relacionadas entre sí. Los electrones también se relacionan con los cambios químicos. Los átomos se juntan o se separan, emitiendo o bien absorbiendo la energía, al igual que cuando el ácido sulfúrico reacciona, como en los cambios físicos y químicos, la materia se puede